¿Por qué Donald Trump no confía en María Corina Machado y esta oposición extremista, traidora, para llevar adelante una transición en Venezuela? Los fanáticos de esa facción extremista dicen que es porque el país está tomado por el chavismo y que ella no tiene la simpatía de los militares, etc. Realmente esa es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Más allá de las verdades concretas que hablaré más adelante, el hecho es básicamente ético, moral y filosófico. Nunca confíes en un traidor. Donald Trump es un hombre de negocios y sabe que en los traidores no se puede confiar. Más traidor que Juan Guaidó, en el cual él puso confianza, no puede haber. Juan Guaidó se le dio dinero, se le dio apoyo, naciendo como un traidor a su patria, se le apoyó y evidentemente terminó como terminó. Igualmente, y los que no sepan, robando, ¿no? Porque Guaidó es un ladrón. Y no les quepa duda que próximamente el gobierno de Delcy Rodríguez, apoyado por el gobierno de Donald Trump, pues pedirá la extradición de toda esa banda de criminales que son Juan Guaidó, Leopoldo López, el señor Borges, el señor Vecchio. Todo ese cártel criminal seguramente va a ser deportado por el gobierno de Donald Trump como parte de una conciliación con el gobierno de Rodríguez. Pero continuando en esto, ¿quién puede confiar en unos traidores? Donald Trump sabe, y lo dijo claramente. El que no haya visto esa declaración, le recomiendo que la vea con detalle y con objetividad. Dice, ella no cuenta con el apoyo y el respeto en su país. Hay dos realidades en esta situación. La realidad que venden los venezolanos en el exterior no tiene absolutamente nada que ver con la realidad interna en el país. Yo vivo en Venezuela, yo he vivido en Europa, todos mis estudios los realicé en España, soy opositor a este gobierno y entiendo la cosmovisión, la perspectiva que tiene la gente cuando se va. Yo nunca asumí esa perspectiva tan mediocre, pero entiendo cómo es. Es muy desagradable, por cierto. Las personas se vuelven contrarias a sus propias raíces, reniegan de su propia nacionalidad, se comportan de forma muy arrastrada con los países en los cuales están, negando todos sus orígenes, hablando mal de su país. Muchos de ellos llegaron a esos países con muchos, y todos sabemos que quizás la mayoría, diciendo que son perseguidos cuando ni siquiera el SEBIN ni los conoce ni los determina, y no tienen ninguna persecución política ni nada de eso. Han falsificado documentos aprovechando la corrupción que reina en el gobierno chavista. Ellos han sido parte, muchos de estos que están en el exterior han sido parte de esa corrupción, sobornando funcionarios para que le levanten falsos informes de persecución política y pedir asilo en otros países y vivir de las rentas de las ayudas sociales en esos países. Sinvergüenzas es lo que son, sinvergüenzas son ustedes, además de traidores. Donald Trump no confía en ese tipo de gente, no confía en el tipo de gente que usted, opositor radical, extremista y traidor, es. Usted actualmente, celebrando en las calles de Madrid, de Barcelona, de Nueva York, el que hayan bombardeado su propio país, sepa usted que está quedando como una persona lacaya, arrastrada, ignorante y absolutamente indigna de cualquier confianza. Porque yo, siendo opositor, como lo soy en Venezuela, y nadie puede decir que no lo soy, a nosotros, ¿quién nos acusa? A los que nos hemos opuesto democráticamente a Maduro, ¿quién nos acusa de chavistas? Precisamente esa gente en la cual ni siquiera Donald Trump confía. Donald Trump no confía en María Corina Machado, no confía en esa gente porque son traidores. En los traidores no confía nadie, y quien confía en los traidores se está ganando una traición a futuro, una puñalada por la espalda, como lo hizo Guaidó y como lo hizo Borges, como lo hace Vecchio, este señor Azuaje, que de verdad me parece lo más arrastrado que puede haber. Todo esto lo ve una persona medianamente consciente como el señor Trump, que evidentemente no es digno de mi confianza ni admiración, pero es una persona nacionalista de su país y entiende
que nadie que venda a su país es digno de confianza. María Corina Machado no es digna de confianza. Juan Guaidó no es digno de confianza. Y esto es evidente que en Venezuela la señora Machado no tiene la popularidad que los venezolanos en el exterior quieren hacer ver. No la tiene porque aquí nadie está celebrando el secuestro de Nicolás Maduro. Yo estoy en Venezuela y si usted, venezolano en el exterior, va a decir que usted sabe de lo que pasa en Venezuela y de que usted sabe cómo es la dictadura, pues usted miente, usted es un mentiroso, porque usted falsificó documentos, muchos de ustedes, para que les dijeran perseguidos, que no son. Por cierto, de perseguidos yo tengo documentos como tales y permanezco aquí en Venezuela. Nunca he sido encarcelado, pero yo sí he tenido bastantes elementos de persecución política y me he mantenido en este país. He vivido fuera de Venezuela en momentos que he tenido que salir y ahora estoy en Venezuela. Me opongo al gobierno de Nicolás Maduro. Participé en las elecciones por la presidencia apoyando a un candidato opositor a Nicolás Maduro, que no era la señora Machado, porque siempre me ha parecido que ningún traidor a su propio país es digno de confianza, lo mismo que piensa Donald Trump, y que nadie que celebre la muerte de ciudadanos de su propio país a manos de ejércitos enemigos es digno de confianza, como no es digno de confianza quien traiciona a su familia, como no es digno de confianza quien no quiere a su madre, quien no quiere a su padre, quien no quiere a su país. No es digno de confianza, no lo es, y por eso nunca he apoyado a ese grupo. Ustedes no tienen nada que ver con el supuesto triunfo al haber secuestrado a Nicolás Maduro. María Corina Machado no tiene nada que ver allí. Las acciones que ustedes han tenido de sabotaje al país no tienen nada que ver con este desarrollo. Este desarrollo es consecuencia de un interés geopolítico de Estados Unidos que nada tiene que ver con las acciones que ustedes ridículamente han tomado en el exterior, que lo que hacen es dejarlos mal parados. Ustedes, señores opositores, radicales extremistas, que habitan en otras naciones, están quedando en ridículo. Nadie, ahora sí es verdad que ustedes han perdido toda credibilidad, todo respeto, todo merecimiento de confianza, porque nadie que aplaude, aquí murieron 80 jóvenes, 30 eran cubanos y 40 venezolanos, 40 y tantos venezolanos, defendiendo y cumpliendo su deber, porque es su deber defender a su país. Esto es de lógica y lo tenían tan internalizado que dieron su vida por esto y ustedes celebran eso. ¿Quién puede confiar en alguien así como usted que celebra la muerte de soldados de su propio país a manos de un ejército extranjero? ¿Quién puede tener confianza en usted que celebra que el presidente de su país sea exhibido como un trofeo de feria por las calles de Nueva York? ¿Quién puede ser venezolano celebrando eso? Eso no humilla a Nicolás, humilla a la nacionalidad venezolana. Y si usted no entiende eso, usted no entiende lo que es ser venezolano, usted no es venezolano, usted no es merecedor de esa nacionalidad. Y se lo digo, yo tengo mi cédula y mi cédula me hace a mí orgullosamente venezolano, orgullosamente hispano, orgullosamente latinoamericano, que yo diría más bien hispanoamericano, porque yo de francés no tengo, si acaso de español, hispanoamericano, pero de francés nada, ni de latino, ni de italiano, ni nada de esto. Cerrando ese paréntesis, vergüenza y pena ajena. Ustedes no tienen nada que celebrar porque ustedes no tienen que ver con esta acción militar de los Estados Unidos. Ustedes son despreciados por Donald Trump. Incluso ahora van a ser, visto que el presidente Maduro está preso en Estados Unidos, no hay riesgo. Esa falsificación que ustedes hicieron de perseguidos políticos ya carece de valor, los van a deportar a todos. Ahora sí digo yo que quizás irán a dar no sé a dónde, porque muy probablemente Delcy Rodríguez les retire la nacionalidad por esta acción que claramente lo deja como apátridas apoyando la invasión a su propio país. Vergüenza dan, pena ajena dan. Me opongo al gobierno de Nicolás Maduro, pero me deslindo completamente de la actitud estúpida y ridícula de la oposición venezolana y de los venezolanos en Miami, en Madrid, en Nueva York, que celebran la invasión de su propio país. Vergüenza y pena ajena. Vergüenza y pena ajena es lo que dan ustedes. Ridículo mundial, María Corina Machado y Edmundo González. Muchas gracias, compas. Hasta la próxima.